Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia, soy estudiante del cuarto cuatrimestre en la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juicios orales. La presente actividad tiene como finalidad ejercitar competencias profesionales en el ámbito jurídico mediante la recreación de una consulta entre cliente y abogado. El caso se centra en un accidente de tránsito con daños a la vía pública en Tijuana, Baja California, lo que permite analizar la interacción entre normas de carácter penal, civil y administrativo. Este ejercicio busca que uno como estudiante desarrolle las habilidades de interpretación normativa, aplicando artículos relevantes del Código Penal Federal y Estatal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Civil Federal y el Reglamento de Tránsito Local. También como practicar la argumentación jurídica, fundamentando cada respuesta con citas legales precisas y explicaciones claras. También practicar la comunicación profesional con el cliente, transmitiendo la asesoría de manera didáctica, estructurada y con rigor académico. La dinámica se presenta en un formato de diálogo simulado, donde el cliente formula preguntas sobre su situación legal y el abogado responde con orientación práctica, con un respaldo normativo y justificación jurídica. Esta simulación constituye un ejercicio académico integral que combina práctica profesional, análisis normativo y habilidades comunicativas, preparando a uno como estudiante para enfrentar escenarios reales de asesoría y defensa jurídica. En ningún momento se debe tomar como recomendaciones reales, ya que este solo es un ejercicio de simulación. Si te encuentras en una situación parecida, acude a un abogado profesional titulado y con su cédula vigente. Lo primero es mantener la calma y no abandonar el lugar, ya que retirarse podría configurar el delito de fuga. No muevas el vehículo salvo que un agente de tránsito te lo ordene. Enciende las luces intermitentes y llama a los servicios de emergencia para solicitar la presencia de un perito de la Secretaría de Seguridad Pública. Contacta de inmediato a tu aseguradora para que envíe a un ajustador y respalde los gastos. Proporciona tus documentos, licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguro, pero ejerce tu derecho a guardar silencio sobre la mecánica de cómo sucedieron los hechos hasta que yo esté presente contigo. ¿Cuál es la justificación legal para el guardar silencio? Esto está protegido por el artículo 20 constitucional, en su apartado B, que es derecho del imputado declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Sí, al no haber lesionados, tu presentación ante el Ministerio Público de Tijuana se debe estrictamente a que causaste daños a la infraestructura pública, o sea, a los bienes del municipio. Las autoridades deben asegurar el pago de la reparación del daño. Esto está justificado en el artículo 1910 del Código Civil Federal, que establece la obligación de reparar el daño causado por actos ilícitos. El artículo en sí dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima, o sea, que la víctima haya tenido la culpa del daño que se causó. También el Código de Procedimientos Penales de Baja California, en el artículo 86, obliga al Ministerio Público a exigir la reparación del daño cuando se afecten intereses colectivos o patrimonios del Estado. El artículo 86 dice que el agente del Ministerio Público también exigirá la reparación del daño
cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos o que afecten el patrimonio del Estado. En estos casos, el monto de la condena será destinado a un fondo general de reparaciones a las víctimas u ofendidos, administrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien velará por su manejo y reglamentará la forma en la que estas indemnizaciones satisfagan mejor los intereses de las víctimas. Existen salidas alternativas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de ellas es el acuerdo reparatorio, que está regulado en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre las víctimas y ofendidos y el imputado, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. También tenemos la suspensión condicional del proceso en el artículo 191 del mismo código. Si no es reincidente y presentas un plan de reparación, la suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima o al ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. La justificación legal de estos están regulados entre los artículos 186 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y estas están diseñados para delitos culposos patrimoniales como daños en propiedad ajena. También permiten evitar antecedentes penales y un juicio oral prolongado. No declares nada sobre el accidente. Di únicamente, por consejo de mi abogado, me reservo mi derecho a declarar hasta que él esté presente. No firmes convenios, admisiones de culpa, ni entrevistas policiales hasta que yo revise los documentos. Volvemos a hacer el comentario. El artículo 20 constitucional, en el apartado B, nos garantiza el derecho a contar con una defensa adecuada y a guardar silencio. Firmar sin una asesoría de tu abogado presente puede implicar aceptación de responsabilidad penal o civil. Tu auto será remolcado a un corralón oficial como garantía del proceso. Se liberará una vez que se pague el daño o que se firme un convenio de la aseguradora. Exige copia del inventario antes de que la grúa se lo lleve para evitar pérdidas de objetos personales. El reglamento de tránsito de Tijuana, en el artículo 100, en el apartado 2, regula el procedimiento de cuando se causan daños en propiedad del municipio. Y este dice que cuando resulten daños a bienes propiedad del municipio o destinados a un servicio público municipal o de terceros, los implicados deberán dar aviso a la dirección para que ésta pueda comunicar a su vez los hechos a las dependencias o particulares interesados, cuyos bienes hayan sido afectados. En todo caso, el juez municipal, al turnar los hechos al Ministerio Público, deberá solicitar que el vehículo involucrado quede en garantía de los daños ocasionados a bienes de la autoridad municipal. La retención es una medida cautelar administrativa, no es una sanción definitiva. Que haya salido negativo ante cualquier de la prueba de alcoholímetro elimina cualquier agravante por estado de ebriedad. Tu caso se resolverá como delito culposo patrimonial mediante un acuerdo reparatorio exprés en la mesa de mecanismos alternativos de la Fiscalía de la Zona Río. Conforme al artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite extinguir la acción penal en delitos culposos patrimoniales, al no existir violencia ni lesiones
procede la salida alterna inmediata. Tu defensa se centrará en demostrar que de un hecho culposo patrimonial, apoyándonos en el Código Penal Federal y Estatal, también en el Código Nacional de Procedimientos Penales para las salidas alternas y en el Código Civil Federal para la reparación del daño, también en los reglamentos locales de tránsito para las infracciones administrativas. La estrategia es lograr un acuerdo reparatorio rápido, cubrir los daños vía aseguradora y obtener tu libertad inmediatamente, evitando un juicio oral. Esta simulación permite evidenciar cómo ante un accidente de tránsito con daños a la vía pública, la defensa jurídica debe articular acciones inmediatas de protección al ejercicio del derecho constitucional a guardar silencio y la activación de mecanismos legales como el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso. Este análisis nos muestra la importancia de integrar de manera coherente los fundamentos normativos del Código Penal Federal y Estatal, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Civil Federal y los reglamentos locales de tránsito para construir una estrategia que combine la reparación del daño con salidas alternas al juicio oral. Muchas gracias por su atención.